para saber un poquito lo que está sucediendo en Perú. Junto a nosotros David Abello, consultor político internacional. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí con un clima de mucha incertidumbre aún, con lamentablemente lo que escribías era cierto. Un proceso que se deslegitimó el día de ayer porque lamentablemente las mesas no estuvieron instaladas a tiempo. Hubieron 211 mesas en las cuales los electores no pudieron ir a votar, aproximadamente 63.000. Wow. Por lo tanto, es una elección que refleja mucha informalidad, mucha improvisación y lamentablemente que no estamos consolidando las democracias, y cuando hay esos triples empates es donde el organismo electoral debe ser aún mucho más riguroso. Claro, porque es voto para a que voto. no quede ninguna duda. Sí, claro, ahí hay que sentarse a contar voto a voto. Claro, y tienen el proceso de balotaje es bastante largo. El 7 de junio va a ser la segunda vuelta, o sea, acá puede pasar cualquier cosa en este periodo de 2 meses. Lamentablemente sí hay una mala formación, o un mal reglamento de origen, porque para la primera vuelta tenemos aproximadamente 2 meses, el mismo tiempo que para la segunda. Habiendo 35 candidatos, no le puedes dar el mismo tiempo que para cuando hay 2 candidatos. Entonces es muy absurdo, ¿no? Prácticamente ya se conoce quiénes son los candidatos que están en los primeros lugares, por lo tanto la segunda vuelta no debería ser tan larga, que es una crítica que también estamos haciendo desde acá dentro del análisis. Y no sabemos qué es lo que va a pasar. La elección, déjame contarte un poco, o déjame contarles un poco a su audiencia, que recién se calentó en los últimos 10 días, ni siquiera en las últimas 2 semanas. Y hay mucha volatilidad en el voto. Había un candidato que estaba de moda un día y de pronto comenzaba la campaña negativa y a eso las comunidades pasaban a otro candidato. Lo que quería apuntar, tú me dices que hay 35 candidatos y de esos 35... No, parece que el papel es gigante, ¿no? Nuevamente Keiko aparece, como decimos acá, por los palos, robándose un poco la elección, en el buen sentido, de como un poco... volvemos a lo mismo de siempre, pese a tener 35 candidatos. Sí, porque no hay mucho profesionalismo en las campañas electorales. Son 35 candidatos en el papel. Para que se den una idea de cómo era la cédula de votación, es como si fuera desde el hombro hasta la cintura. Todo el torso. A la cintura. A la cintura, todo el torso. Entonces es 35, y mucha gente obviamente decidió en la cola. Lo que hablas de poco profesionalismo en las campañas electorales. Y obviamente el que tenga consolidado más un voto duro era el que iba a pasar a segunda vuelta. La única que podemos hablar que tiene un voto duro consolidado efectivamente es la candidata Keiko Fujimori. Y ella pues tuvo, o hasta ahora está teniendo, el 17% de la votación a un escrutinio del 54%. Todavía queda mucho margen por contabilidad del voto. No es como el CERVEL que sale muy rápido los resultados. Acá demora un poco más, también por los votos de la ruralidad, etcétera. Entonces lo que se viene es un ambiente de mucha incertidumbre, porque no sabemos quién va a ser el que va a pasar a segunda vuelta. Podría ser alguien de derecha, por lo tanto competirían 2 derechas, sí. Podría ser alguien que sea el sucesor de Pedro Castillo, que se llama Roberto Sánchez, también. Podría ser alguien de centro izquierda, también. Y podría ser un personaje nuevo que ha surgido con un discurso muy de izquierda, también, que se llama Ricardo Belmont. Entonces, ¿ese no era el conductor de televisión? Era un conductor de televisión, era dueño de un canal de televisión, Ricardo Belmont Casinelli, de una de las familias de la élite de Perú, pero con un discurso no ligados a las élites peruanas, sino más un discurso ligados a clases o sectores más populares, en donde él trata también de imitar esto de más abrazos, menos balazos, que fue el eslogan de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En un ambiente de mucha inseguridad. Oye, pero está el caso de este Belmont, ¿no? ¿Así como le dicen? Ricardo Belmont, sí. Ricardo Belmont, que parece que su candidatura no prendía mucho hasta que la hija chica empezó a hacer como el react de los debates presidenciales. Empezaba a comentar los debates presidenciales como en YouTube, en TikTok, en Instagram, y ahí parece que la hija
ha sido muy clave, digamos, en convocar, ¿o no? Sí, pero eso te habla de la fragilidad de las campañas. De lo volátil del mensaje. Claro, y también claro, que la hija, solamente moviendo algunas comunidades, pueda poner un candidato presidencial de moda, te habla efectivamente de que no hay pues una filiación partidaria, tampoco de que hay un profesionalismo dentro de las campañas, y cualquier cosa puede pasar. Esto es escoger por sorteo, ¿no? Y el que más esté un poquito más caliente sale a la luz. Entonces, pero lo que tú nos comentas es como que la crisis política que existe en el Perú ya es demasiado prolongada. O sea, ¿cuántos presidentes están presos? Lo que dices tú de la volatilidad de elecciones donde una hija manejando redes sociales posiciona a su padre como un candidato serio a la presidencia. ¿Cuál es el futuro del Perú con todo esto arriba de la mesa? El futuro siempre va a ser muy incierto, porque la institucionalidad es muy precaria. Por lo tanto, lo que aparece es mucho lo reactivo, lo coyuntural, y súmale a esos sistemas judiciales frágiles que se pueden politizar muy fácil, ¿no? Hacia un lado o hacia el otro. Entonces la política queda muy alejada de la ciudadanía, la institucionalidad es muy precaria, y lo que prevalece son liderazgos que pueden salir no necesariamente de algo bueno, sino de todo ese ambiente que está manchado. Hace poco hacía una referencia que el Perú es como un chancho así omnívoro que puede comer informalidad, que puede comer precariedad política, pero sin embargo sigue creciendo económicamente y pero se alimenta de eso. Por lo tanto, cuando tú abras ese chancho no vas a encontrar pues nada sano, y eso se ve reflejado obviamente en que no hayan políticas públicas de largo aliento o sostenibles o ejecutables en el mediano plazo, ¿no? Lo que sí es una capa burocrática que se mantiene, que le hace bien a la política, porque entra un ministro, sale otro, entran 5 o 6 presidentes, 8 presidentes en los últimos 10 años, pero que continúan algunas políticas que a paso lento, pero que se siguen haciendo, ¿no? Eso es lo único que nos está sosteniendo, y lamentablemente la informalidad que también nos sostiene, en términos de que muchas de las personas generan riqueza desde ese ámbito, ¿no? Y hay pues un movimiento económico muy fuerte. Otro tema importante que te quería preguntar, lo migratorio. El ejército peruano está hoy en la frontera peruana, chilena, hoy está militarizada. Eso se debe de que han habido un éxodo masivo de migrantes irregulares que estaban en Chile hacia Perú. Sí, efectivamente, cuando veamos la campaña de José Antonio Kast, de que le quedan 50 días, 49 días. Ese era mi punto. O sea, fue exitosa esta movida comunicacional en ese minuto, candidato, hoy presidente chileno, de mover las fichas para que los migrantes empezaran a irse por su propia cuenta. Y eso es la respuesta de usted al militarizar la frontera. Sí, efectivamente hubo una movilización en ese momento estaba gobernando el presidente José Gerí, hacia Arica, ¿no? Hacia la frontera con Arica. Y obviamente hubo un desplazamiento también militar. Lo que nosotros notamos es que eso obviamente ha disminuido. Si bien es cierto, hubo mucho ruido en un primer momento, ahora lo que vemos es que igual las cámaras y los focos están enfocados por fin en la elección, ¿no? Pero sí, dentro de la campaña de José Antonio Kast sí hubo una reacción de un gobierno, que lo cual también te habla de una debilidad, ¿no? De una debilidad. Sí. Oye, David, te damos las gracias por conversar con nosotros, y bueno, vamos a estar atentos a lo que vaya a ser el resultado y el conteo de votos. Te vamos a estar llamando. Sí. Un honor, cuando quieran. Muchas gracias, David. Ahí está David Abello, consultor político internacional desde Lima, Perú. Impactante lo que